Bienvenidos, hoy empezamos el ciclo que tenemos para esta última parte del año y quisiera hacer algunas pequeñas aclaraciones. Hoy es una fecha que rompe un poco con el programa que tendremos en noviembre. Si ustedes ven la programación, en el folleto no viene, pero yo les puedo decir las fechas que va a haber. Son los 3 lunes de noviembre, para que ustedes tomen nota y más o menos sepan qué fechas son. El primero va a ser el 4 de noviembre. Es sobre Prometeo, la entrega del fuego de Prometeo al hombre. ¿Sí? Es la primera sesión. Después la siguiente será el 18 de noviembre, sobre el óctuple sendero budista, o el sendero contra el orden del universo. ¿Sí? Después el 25 de noviembre sobre la diosa madre, ¿no? O el matriarcado perdido. Son las 3 sesiones de noviembre. ¿El segundo lunes del mes? Solamente el segundo, no lo voy a dar porque yo estoy en Bilbao. Vale. Entonces de una vez les aclaro para que no haya ese problema. El primero, tercero y cuarto. En el programa de radio, de todos modos, Pedro va a anunciarlo, bueno, asumo que lo anunciará según el programa que yo le mandé. Y si hubiera alguna modificación, que no lo creo porque ya está más o menos ubicado el programa, les avisaríamos con anticipación. En esta ocasión tenemos el tema de dogmatismo o libertad de pensamiento. Yo he querido empezar con este tema, sobre todo porque he encontrado en algunas situaciones, digámoslo así, en algunos círculos, incluso en el programa de radio, cuando vamos, y ustedes han de dar cuenta que hay muchos participantes, y a veces hemos tenido unas mesas sobre temas, ¿no? Yo recuerdo alguna que hubo sobre el tema de la muerte desde varios enfoques, ¿no? Religioso, científico, etcétera. El dogmatismo es una temática, una actitud del ser humano que dentro del buscador, del estudiante serio, viene a ser un gran obstáculo. Y por eso me pareció, para empezar este ciclo final del año, tomar este tema, tocarlo. No es en sí un mito, pero está relacionado con todo. Un estudiante serio no se casa, definitivamente, de manera obsesiva con alguna idea que le parezca la única verdadera para él y que lo demás no sirve. Cuando hay una obsesión y una necesidad de afirmarse a través de una visión del mundo, algunos pensamientos, etc., el sujeto cae en una especie de reducción de su campo de conciencia y solamente ve aquello que considera que es lo adecuado y rechaza todas las verdades o todo el conocimiento o todas las opiniones, porque dogma significa opinión. Sí, la palabra dogma, y ahorita vamos a ver el tema. Entonces, esa es la razón por haber iniciado este ciclo, y en realidad era siempre la aclaración que les hacía, si se acuerdan, ¿no? Empezaba diciéndoles, miren, la versión que voy a dar, puede ser que el estilo en presentar el tema pueda ser muy insistente, pueda yo afirmar mucho, pero eso es mi estilo, porque en la sociedad teosófica uno de los elementos que más se defienden son la libertad de pensamiento. ¿Sí? La libertad de pensamiento en el sentido de que todos podemos tener una opinión, pero no vamos a tratar de convencer a nadie de nuestra opinión, venimos a compartirlo. Si no existe para el buscador esa libertad, en realidad se cuestiona mucho aquello que de alguna manera profesa, porque probablemente en el fondo, como decían algunos autores, entre más afirmamos algo de manera efusiva, incluso a veces poco violenta, como algunas personas, no nomás en el campo de la filosofía, sino religión o política, en el fondo la persona es la que más se cuestiona y duda de aquello. Dime de qué me presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Pero bien, entonces, como siempre habíamos empezado, y a mí me pareció importante en esta
pequeña charla, la primera que vamos a tener, tocan el tema de una manera, vamos a decir, un poco más abierta. Incluso en la revista de aquí de la Sociedad hay una declaración sobre el principio de la verdad, ¿sí? Donde ahí se recalca el tema de esa libertad. Ningún autor, ningún personaje dentro de la sociedad teosófica tiene autoridad para decir que esto es la verdad. La misma Blavatsky dice, usted no me lo crea, compruébelo, experiméntenlo, ¿sí? Vívalo. Y si usted lo realiza, entonces usted se dará cuenta que esa es una gran verdad, no dada por mí, sino que viene de toda esta gran tradición antigua. Para algunos pueden decir ustedes que tienen la convicción de algo, ¿no? A mí me ha parecido siempre que el tema de la reencarnación es algo que no cuestiono. No lo defiendo en el caso de si alguien no está de acuerdo, no es todo respetable su opinión. Pero internamente para mí es algo que si no no tengo ni siquiera por qué dudar, porque me explica todo lo que está ocurriendo en mi vida y en la vida de todas las personas, desde mi propia opinión. Sin querer convertir a nadie, ni convencerla. Es la diferencia entre el estudiante y, vamos a decir, que ha tomado partido por cierta forma de ideología, y el estudiante libre que busca encontrar no solamente la respuesta a sus preguntas, ¿no? Las clásicas preguntas, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo y a dónde voy?, sino la guía para su propio camino de realización. Aquí voy a volver a empezar con un diagrama que hace tiempo ustedes han de haber conocido, ¿se acuerdan de él? Una de las grandes verdades, y esto está dicho por las grandes tradiciones religiosas, y la teosofía no deja de repetirlo, es que todos participamos de una gran fuente. Todos hemos emanado déjenme ver si aquí hay una varita, de aquel origen previo a que el universo se manifestara. Este concepto, tantas veces repetido por no solo las filosofías antiguas, sino algunas de las modernas filosofías, parte de que hay una unidad y todos estamos contenidos en ella. Nadie, aunque veamos la diversidad, y aunque ustedes y yo sintamos que estamos en una multiplicidad de nuestro universo, todo eso forma parte de esa unidad. Es cierto, la mente con la que lo percibimos, con que tenemos conciencia, genera esta diversidad. O sea, siempre sacamos el ejemplo, ¿se acuerdan de la Matrix, no? ¿Por qué? Porque esto es como una especie de programa donde todos estamos inmersos y vemos lo que nos permite ver la ilusión del programa. Ver tras el programa es ver una realidad. Y muchos de nosotros tenemos miedo a verla, aunque sepamos, o aunque a alguna ocasión hayamos tenido la oportunidad, por alguna experiencia, de percibir algo más que las imágenes fantásticas o las sombras, como decía Platón en la caverna, con las que nos entretenemos casi toda nuestra vida. Ese es el gran elemento, el gran obstáculo que el estudiante encuentra. Enfrentarse a que aquello por lo que ha entregado mucho de su esfuerzo y sacrificio, aquellas sombras que le parecieron que eran las verdades que sostenía, de repente, pues son eso, sombras. Y mucha gente que ha descubierto a través de sus experiencias, se decepciona, se frustra y abandona todo. Y dice, no sirve nada, todo es una mentira, todo es una ilusión, yo vuelvo a vivir como he vivido siempre, que no va a poder hacerlo. Y se vuelve a integrar a una sociedad en la que de alguna manera alimenta esas imágenes. Esta afirmación de que de esta fuente emanó pues la galaxia, el sistema solar, nuestro planeta, la humanidad, los grupos sociales, la familia y el ser humano, insiste en que estamos conectados desde el ser humano a través de los grupos, la humanidad, la Tierra, el sistema solar, la galaxia, a la fuente de donde emanamos. La ciencia lo afirma ahora, o por lo menos tiene ahorita esa visión, la unidad de vida. Y en las diferentes tradiciones religiosas, y sobre todo las filosóficas, pues se hace énfasis, aunque
algunos hablan de la diversidad, no de la multiplicidad del mundo. Ustedes y yo podemos ver, dices, ¿cómo va a ser la unidad si todo lo veo dividido, múltiple? Obvio, eso es una concepción de la mente, una mente dual, por eso es dual, porque tiene que separar, fragmentar el mundo para entenderlo. Si ustedes y yo no fragmentáramos, no lo entenderíamos, no nos veríamos separados y no habría nuestra evolución. La palabra dogmatismo, desde el enfoque religioso, es un conjunto de dogmas que son proposiciones pertenecientes a la palabra de Dios y propuestas por la Iglesia. Son consideradas como verdades. Esa es la versión religiosa. Y todas las religiones tienen sus dogmas, ¿sí? Sobre todo yo diría que todas, porque aunque en el monoteísmo de Occidente se da mucho énfasis al dogmatismo de ciertas verdades, también en las religiones de Oriente y del Medio Oriente se repite, ¿no? Nadie por excepción se salva de tener sus dogmas. O sea, dogma, opinión a la que le hemos dado la característica de verdad. Y no podemos cuestionarla porque si no es anatema. ¿Saben lo que es un anatema? Un anatema es algo que no es, que ataca esa verdad y la persona es anatematizada. Eso ocurría mucho en los concilios, por lo menos en principio en que se formaba la religión cristiana, pues había muchos grupos de diferente, aunque todos eran cristianos, pues tenían diferentes enfoques, y mientras no se conformaba la doctrina, pues las opiniones eran diversas, ¿no? Entonces, cuando un grupo era más fuerte y el otro era más débil, pues este anatematizaba al que era más débil. Pero en el siguiente concilio, el que era más débil se había vuelto fuerte, pues ahora le daba al otro, ¿no? Y así estuvieron, pues, varios siglos. De todos modos, ese concepto sigue existiendo. Filosóficamente, el vocablo dogma significó una opinión. Se trataba de una opinión filosófica. Pero, como todo lo que ocurre a veces, cuando el ser humano entra en esa opinión, la opinión poco a poco se empieza a convertir ¿en qué? En una verdad. Y lo mismo que ocurrió en las religiones, que las opiniones, aunque no con él, no había una persecución, bueno, sí, persecuciones ha habido desde el punto de vista filosófico, religioso y político, ¿no? Acuérdense que en nuestro sistema democrático, pues teóricamente podemos emitir opiniones y nadie nos dice nada. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ¿no? Bueno, en otros sistemas ni siquiera puedo esbozar la opinión porque pronto soy, ¿qué? Pues perseguido o limitado, controlado. Hablábamos mi socio y yo, el doctor Rey, que está acá, que hoy en la mañana, de que los periódicos, la mayor parte de las empresas de periódicos están controladas de alguna manera para que las opiniones que se presentan sean ¿qué? Calmaditas, serenas, no hagan demasiado fuerte por acá ni por allá, porque pues hay quien no le interesa que la gente se incomode o se ponga demasiado tensa, sobre todo en esta época por lo que está ocurriendo. En otro momento podría haber quizá más oportunidades de decir alguna cosa y nadie diría nada, pero ahorita hay tensión. Entonces cualquier opinión que sale de ese contexto, entre comillas, de aceptado políticamente o filosóficamente, y que pasa una barrera, puede generar que algún grupo de personas se salga del aparente sistema y genere problemas. Entonces, los periódicos, los medios de comunicación, todos tienen sus opiniones están filtradas. Si en el pasado hubo ese filtro que era, todo el mundo lo sabía, ¿no? Me acuerdo que yo llegué a ver algunas películas en el año de los 60, cuando vine por la primera vez a España. Me acuerdo que en una película, cuando se iban a besar, ¡cuá!, se cortaba. Ya no la veía que la besara. No sé si se acuerdan. O sea, no la podías besar porque ya la habían corrido. ¡Ay, ya la iba a besar y no la vimos! Bueno, menos era ver a alguna chica con poca ropa. O sea, eso estaba totalmente... Y había que irse a otros lugares para verlas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estaba en Inglaterra, en Londres, con una amiga, con unos amigos, y había una obra que se llamaba O Calcuta.
Ah, sí. No sé si se acuerdan de Aquí ella. también la trajeron, sí. La trajeron acá. Después Pero es de que allá al muerto final se Franco. desnudaban todos. Sí, aquí también, pero eso pasó después de muerto Franco, ¿eh? Y, sí, después de Franco. ¿Y saben quiénes estaban en las primeras líneas? Puros españoles. Y nosotros llegamos, nos sentamos. Ah, ustedes van con los españoles. ¿Por qué? No, están adelante todos. Bueno, era así. Era así porque la opinión estaba que sesgada, se había evitado que se pudieran dar, aquí más que una opinión era una exhibición, pero al final era una versión de cómo enfocar el mundo. Este diagrama habla de dogma, ¿no? Una doctrina fijada, una opinión, verdades acertadas sin crítica o examen. Verdades aceptadas sin crítica o examen. Ustedes y yo examinamos todas las verdades que alguien nos sampla o que hemos encontrado, o sus propias verdades las han examinado. ¿Qué opinan? No todas. Últimamente sí. Últimamente sí, ¿no? Por supuesto. Vamos controlando. Incluso nos incomoda cuando se está examinando una verdad que hemos asumido que era que nuestra verdad, ¿o no? Sí, sí. Por eso cuando se discute de religión y de política ven que dicen, no, cambia el tema porque esto se va a poner muy feo, ¿sí? Y deja eso, ya no, vete al deporte. Fútbol. Simplemente por el fútbol, las que se arman. Madre mía. Y simplemente son opiniones. Porque, ¿qué viene a ser ahí la opinión? Esta opinión aceptada sin crítica y sin examen. ¿Qué le hace sentir al individuo que la expone, la defiende? Seguridad. Seguridad. Le da cierta seguridad, le da cierto sentido de ser. Yo tengo esto, lo defiendo, porque si no defiendo, ¿qué tengo? No hay nada. O sea, vamos a notar que la opinión que se ha vuelto crítica, sin crítica y sin examen, empieza a tomar otro enfoque. No es en sí ni la filosofía, ni la religión, ni la política. ¿Quién es el que está emitiendo esas, entre comillas, opiniones sin crítica o esas verdades sin crítica y sin examen? ¿Quién es? Nosotros, los seres humanos. Sin excepción, todos los seres humanos tenemos este elemento. Los filósofos que se insistían más en los principios terminaban por no prestar atención a los hechos, en especial a los que ponían en duda dichos principios. Fueron llamados filósofos dogmáticos, a diferencia de los filósofos examinadores o escépticos. Esto también se dio desde en la época antigua, en los presocráticos, y después en las etapas posteriores en el campo de la filosofía. O sea, había un tipo de filósofo que poco a poco se fue apuntalando en lo que es la teoría, ¿no? En los principios. El elemento agua es el elemento donde se originó la vida. Pero con la investigación de los filósofos que eran examinadores, pues de repente se llegó que no era el agua, ¿era qué? El fuego. Pues obvio que ahí empezó ¿qué? Una discusión y una pelea, porque unos apoyaban el agua y otros apoyaban el fuego. O sea, las opiniones estaban encontradas. Siempre los examinadores eran más flexibles, se permitían cuestionar. Teóricamente la ciencia ahora es así, teóricamente, porque sigue habiendo un campo de la ciencia que están cerrados y que no quieren doblar. Cuando algo han descubierto o han desarrollado, todo aquello que lo cuestiona, no lo tocan, lo apartan. Me viene ahorita el ejemplo de la famosa pirámide de Keops, tan cuestionada y atribuida a Keops por siglos, porque solamente encontraron una figurita de él y hay un símbolo que aparentemente es sobre el horizonte de Khufu, o Keops, y por eso se le atribuyeron a él. Pero encontraron un óstraco. ¿Saben qué es un óstraco? Es una piedra donde se escribía o se dibujaba, los estudiantes o los escribas escribían. El óstraco fue encontrado cerca de la pirámide, en una de las excavaciones que hicieron ahí, porque ven que a los lados había dos barcas, ¿no? Sí. Pues sacaron las barcas y apareció el óstraco. Y el óstraco decía
que la pirámide había sido encontrada por el Keops, sumergida en la arena, y que lo que hizo fue limpiarla, y como todo antiguo faraón, pues le puso su nombre. Eso lo hizo Ramsés así. Pero que era antiquísima como la Esfinge. ¿Qué hicieron los investigadores, antropólogos, más bien arqueólogos? No tiene ningún apoyo científico. Porque le desmontas. Vamos a volver a eso. La opinión se desmonta, y es obvio que por un lado, por una prueba que puede ser relativa, no van a desmontar toda una teoría que han armado. Pero esto pasa en todas partes. O sea, lo que quiero que lleguemos al punto es que no es en sí las corrientes de conocimiento o el desarrollo que el ser humano ha hecho, sino es el ser humano el que genera esta visión. El dogmatismo, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, se entiende en tres sentidos. Posición propia del realismo ingenuo. ¿Qué significa eso? Realismo ingenuo, una concepción filosófica en donde, lo dice el concepto, ingenuidad, ¿no? Esto pasa mucho en las tradiciones religiosas. No sé si ustedes vieron alguna vez El Pequeño Buda, la película. Y cuando el Buda caminaba, salían los lotos. Yo esa no me la trago. ¿Qué pasó? Yo no voy a cuestionar al Buda. Estoy cuestionando a los seguidores del Buda pues que como todos querían que... Yo acabo de estar leyendo ahorita también la vida de Milarepa, uno de los grandes santos del Tíbet, escrita por Evans Wentz. Más bien, la traducción de la obra del tibetano lo hizo Evans Wentz en los 30. Es excepcional, y eso nadie lo cuestiona, porque todas las sectas budistas tibetanas aceptan a Milarepa como una gran figura. Pero si ustedes ven el final de su vida, pues está un poquito... Hablaban que bajaban las dakinis y los dioses, y se agarraban por sus huesos, y todo es entendible que los seguidores quieren que ¿qué? Pues que esta figura tenga importancia. Ahí hay una especie de ingenuidad, ¿no? Una ingenuidad en afirmar ese tipo de cosas. Yo, por hablar del budismo, para que nadie se sienta incómodo y no tocar temas de Occidente, pero aquí hay también, y para tirar. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho los seguidores es adornar al sujeto. La Madre Teresa, para mí siempre la he admirado. Siempre ha sido para mí un ejemplo, ¿no? Por la compasión. Pero no podemos dejar de ver algunas cosillas que ella hizo, ¿no? Sí. Las hizo. Tenía una organización que la armó increíble en la India, pero pues había fallos y había cosas, y esa parte no podemos dejar de verla, aunque la Madre Teresa nos impresiona. Sí. Vemos lo mejor de ella, y los demás decimos, bueno, es un ser humano, y eso lo dejo a un lado. Hacemos lo mismo con la gente que conocemos. Vemos lo mejor de la gente y dejamos a un lado lo que no nos gusta. O al contrario, insistimos en lo que no nos gusta, y lo bueno lo hacemos muy pequeñito, ¿no? ¿No es así? Como que nos reconforta que los demás estén peor que yo, ¿no? ¿Nos parece? Ay, yo no soy así, pero el otro es así, así. Y a veces calumniamos, no decimos la verdad. Muy frecuente para gente que destaca, esos famosos o artistas muy buenos. Yo me acuerdo que cuando fue Rafael, ¿no? A México hace años, cuando era jovencillo, 40 años. allá pegó, pero pegó a morir. Pero no faltaba alguien que decía, sí, pero es homosexual. No era homosexual. Pero la palabra homosexual degrada a alguien. Y entre que sea verdad o mentira, aunque se demuestre que no lo era, ya le quitó ante el público algo. Y el que lo había hecho era una calumnia. Había calumniado. Porque si él decía, yo no canto como él, pero yo no soy homosexual. O sea, ese mecanismo que tenemos los seres humanos, en el sentido de una cierta, yo diría, ingenuidad en una forma de ver el mundo. La otra es la confianza absoluta en un órgano determinado del conocimiento, como es la razón.
Eso pasa mucho en el campo de la ciencia, aunque esto tenga que ver mucho desde el punto de vista del conocimiento. Hay científicos que, si no se demuestra en un laboratorio, nada pasa, pasen, bienvenidos. Si no se demuestra en un laboratorio, no es verdad. ¿Sí? O sea, la visión materialista influye muchísimo. Y eso es dogma. No importa lo que pase, eso es dogma. Hasta que, a base de otras investigaciones y otras aportaciones, van cambiando. Pero es muy difícil, ¿no? Hay una parte ahorita de la ciencia muy aferrada a un concepto materialista. Y eso, aunque ustedes no lo perciban, afecta a la sociedad. Nos afecta tanto que mucho de la manera de ver el mundo, simplemente todo lo que es la calidad de la medicina que recibimos, de la salud, el concepto materialista está muy metido ahí, y el concepto de intereses económicos, ¿sí? Entonces, si empezamos a notar, lo que quiero que se den cuenta ustedes es que más que las corrientes filosóficas, las doctrinas religiosas o las filosofías políticas, no son en sí dogmáticas per se, sino es que es el hombre que las utiliza y se vale de ellas para poder autoafirmarse y sentir seguridad. Y la última versión, sumisión sin examen personal a unos principios o la autoridad que impone o la revela. Esto va más en el campo religioso. A mí me ha impresionado este Papa cuando dice que él es también pecador y que no sé cuántas cosas anda diciendo, ¿no? Y dices, ahora sí está bueno esto, porque antes los papas eran infalibles. Sí. Y eso de que si se digan que son pecadores, pues ese señor está abriendo puerta, ¿eh? No sé hasta dónde llegue o lo dejen. Es que está el problema ahí. Tengo mis dudas. La cuestión es que es interesante lo que está haciendo. O sea, hay un cambio, sí, el paradigma se está modificando. O yo creo que no hay otra. La iglesia lo tiene que cambiar o lo tiene que cambiar. O bajar persiana. O bajar, sí, está muy complicado. Y no solamente la tradición cristiana, sino también nos vamos a otras tradiciones, andan por ahí. El problema es el mismo. Pudimos tener al hombre hasta al siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya han visto los burritos cómo les ponen acá? ¿Cómo les llaman? Orejones. Orejones, ¿no? Los hemos tenido así, y se dejaron que los tuviéramos así. Ahora ya no es así. Ya es cada vez más difícil que al ser humano le pongan los orejones, porque cuestiona, reflexiona, y aunque siga sosteniendo sus verdades sin examen, hay ciertas cosas que ya no las permite. Recuerden que nuestra naturaleza verdadera, estamos formados, y lo hemos comentado, estamos formados por un hombre animal que piensa y una esencia divina. ¿Ah? Nuestra verdadera naturaleza interna, su característica es la libertad. Sin esa libertad, sabemos que los pueblos se levantan y acaban por luchar por ella. Nos pueden sostener, nos pueden mantener muchísimo tiempo sometidos, pero tarde o temprano surge esa fuerza. Es nuestra inherente naturaleza divina, ser libres. Y esos dogmas que aparentemente funcionan un tiempo, tarde o temprano empiezan a caer. Por eso tiene que haber una renovación, y una renovación en muchos aspectos. Comte, un famoso filósofo, afirma que el dogmatismo es un estado normal de la inteligencia humana. Miren que está duro. Hacia el cual tiende por naturaleza y de manera continua. ¿Qué quiere decir eso? Que es natural en nuestra naturaleza, pero no superior, sino naturaleza ¿de quién? Del animal que piensa, o sea, de la personalidad. Nuestra personalidad necesita dogmatizar. Yo diría, necesita afirmarse en verdades aunque no las pueda cuestionar. Sí. Si ahorita hiciéramos entre ustedes y yo una serie de preguntas respecto a las verdades que ustedes profesan y nos cuestionáramos sobre si las hemos analizado, yo digo que algunas sí, pero una gran parte ustedes se darán cuenta que se las tragaron como se las dieron. Y que vienen a veces desde pequeños. Sí. Es que mi padre o mi madre o que esto, la educación,
me fui tragando esas verdades y me sostienen, y el día que se cuestionan yo siento que se me mueve el mundo. Sería bueno a veces hacer un análisis de qué verdades tenemos y que si esas verdades son válidas. Y a veces las sostenemos a pesar de que esa verdad no se haya realizado en nuestras vidas. Porque tenemos yo no digo la convicción. Necesitamos que sea esa verdad para tener seguridad. Es muy diferente a la convicción a utilizar una verdad como parte. O sea, yo puedo decir, mi naturaleza superior, divina, la crística o la búdica es eterna. Es una gran verdad. ¿Cuánto me cuestiono sobre ella si lo afirmo desde el punto de vista de convicción o de un medio para yo sentir seguridad, y porque en este mundo como se está moviendo todo tengo que agarrarme de algo? ¿Se han cuestionado sus verdades también religiosas, políticas, que les encantan a algunos personajes, pues, maquillarlas, ¿no? No les interesa la verdad. ¿Ustedes creen que les interesa la verdad? Hay un problema sobre ese. El hombre necesita vivir confiado, o como diría Ortega, estar en alguna creencia que radical. Todos tenemos creencias radicales. A ver, díganme una que ustedes tengan, una creencia radical. A ver. La reencarnación, por ejemplo. Es una creencia radical. Sí. ¿No? Pues radical, No. no tanto, pero es una creencia. Más allá. La existencia del infierno. Por en el mundo ejemplo. cristiano. Mejor. Eso es una creencia radical, ¿no? Si no te portas bien, paz, te van a dar. Y es eterno el castigo. Pero si ustedes filosóficamente se lo cuestionan, si yo llevé a cabo un acto, por muy canijo que fuera, usando un término muy mexicano, que tuvo principio y tuvo fin, ¿por qué lo van a castigar para siempre? Pregúntense. O sea, supónganse que yo le quité la vida a alguien, vamos a hablarlo, ¿no? Así. Maté a alguien. Tuvo un principio y tuvo un fin. Estamos hablando de un plano finito, ¿o no? Pero esto es de los judíos, el cristianismo no es así, porque el cristianismo es el Dios del amor. Y como ellos de amor no tenían y no lo siguen teniendo, creen en el odio eterno, y cosas Pues mira, de esas. Pero también el cristianismo enseña Sí, porque el castigo eterno. Copió de ellos, Sí. copió lo peor. Entonces, si ustedes analizan, digo, pues ¿cómo? Si el acto tuvo una repercusión, ya la persona incluso fue castigada, fue llevada a prisión, etcétera, etcétera. Aunque no haya sido suficiente, no puede tener esto. Incluso, como decía Madame Blavatsky, filosóficamente es inaceptable que tenga un castigo eterno a un acto finito. ¿Sí? Cualquiera. Desde el más simple hasta el más atroz, ¿no? Ustedes pueden pensar en el que más quieran. Va a ser difícil, sí, para el alma, pero no puede ser eterno. Tiene que terminar, tarde o temprano, ese castigo. Como dicen, tarde o temprano nos sale el sol, amanece, después de la oscuridad, por muy larga, a veces por encarnaciones, de acuerdo, pero no siempre será así. Eso es una creencia radical. Y por esa creencia se llevó al cadalso a muchísima gente en la Edad Media. Examinemos ahora este concepto desde el enfoque psicológico. A mí me gusta esta caricatura, ¿no? Miren lo que dice. Espero que a todos ustedes sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores y que hagan exactamente lo que yo les digo. ¿No les parece gracioso? Muy bien, muy divertido. O sea, los padres a veces quieren que sus hijas sean ¿qué? Creativos, libres, que tengan una capacidad de iniciativa muy fuerte, pero no te muevas y no hables. Si el niño de decir, mi papá está loco. Quiere que sea todo eso, pero no quiere que me mueva, ¿no? Para que vean las contradicciones a las que estamos sometidos. El dogma o opinión está muy ligada al desarrollo del ser humano. Desde su infancia hasta su edad adulta se va desarrollando. La formación del yo personal se sustenta y se alimenta desde las primeras etapas por todo aquello que asume como suyo.
las verdades que va descubriendo el niño. ¿No? Acuérdense la etapa del por qué, no sé si se acuerdan. ¿Por qué? ¿Y por qué? Todo eso va dando ¿qué? Estructura, va dando cimentación a ese conjunto de conceptos, verdades, prejuicios, condicionamientos, y va dándole identidad al yo personal o al yo animal. Se sostiene en nada, lo sostienen cosas sin esencia, simplemente es el conjunto de elementos. Algunos autores le llaman un arquetipo, el arquetipo de la personalidad. El yo personal es dogmático por naturaleza, es un medio de asegurar su identidad. Su opinión asegura que alguien la tiene y ese alguien soy yo. ¿Se ha fijado que a veces tenemos el yoyito? Yo pienso, yo digo, yo soy, yo hago, ¿no han fijado? ¿Cuántas veces han contado el yo en un día? ¿No se han fijado cuántas veces lo decimos? Porque cada vez que decimos yo, y me estoy autoafirmando y me digo, yo, entonces yo existo, yo estoy. Esa es la gran diferencia entre ser y estar. Bueno, aquí está el proceso que ustedes y yo conocemos, desde que estamos dentro del vientre de la madre, pasando por el bebé, el niño, el adolescente, hasta llegar al adulto. En este proceso se va llevando a cabo la formación de la identidad, de la personalidad. Y la opinión, dogma o esa verdad sin cuestionamiento va tomando en las diferentes etapas, vamos a decir, va autoafirmándose y va dándonos la estructura que nosotros tenemos. Porque cuando ustedes dicen yo soy Magda, cuando habla Magda dice yo soy Magda, además está diciendo que tras ese yo soy Magda hay una cantidad de ¿qué? De autoafirmaciones, de verdades, de conceptos que sostienen la imagen de Magda. De cualquiera de nosotros, como personalidades. No me muevan una de esas, porque yo entro ¿qué? También depende de mi carácter, ¿no? Las puedo defender de una manera muy fuerte, o las puedo dejar pasar, eso no vale la pena, que digan lo que quieran, pero hay cosas que yo las sostengo y que no transigo con ellas. Y ahí están mis verdades incuestionables, mis propios dogmas, que sostienen de alguna manera la estructura de la personalidad. Todo esto lo quiero hacer ver, porque si no lo cuestionamos, si no nos damos cuenta, nuestra búsqueda seria de desarrollo, de crecimiento personal, se encuentra contra ese muro. Hay una afirmación del Dr. Jung muy interesante respecto a los dogmas del cristiano católico y del protestante. Dice, el cristiano católico está protegido porque tiene unos dogmas que están como muro, que impiden que lo eterno los avasalle. Están más expuestos los protestantes, porque no hay dogmas. Fíjense, hay más exposición, porque el dogma, al hacer una afirmación, una verdad inquebrantable, me está haciendo como una especie de muro que me impide a mí realizarme. Sí, es curioso porque hay más suicidios en los países luteranos que en los católicos. Puede que sea esto que dices. Puede que sí. En cambio, en el protestantismo, al no haber porque ahí no hay dogmas, teóricamente la enseñanza y la doctrina protestante, casi de todos los grupos, no hay un dogma que dice, esto es así. Dicen, es una versión y cada quien la acepta, que esa es la diferencia, ¿no? Aquí no hay anatema, aquí dice, mira, Jesús nació así, bajo estas condiciones y hizo esto y esto. Si por un lado hay dogma y no puede dejarse de considerar como una verdad, en el protestantismo, por lo menos en general, no se afirma de esa forma. Entonces dice Jung, están más expuestos. Ese punto es interesante. La realidad es que ustedes y yo nos vamos protegiendo hasta llegar a la adultez. Cuando queremos seguir creciendo, pues nos salen nuestras verdades, nuestros miedos, que nos están protegiendo. Claudicamos al crecimiento, preferimos envejecer y morir. Muy poca gente, muy pocos buscadores serios se enfrentan al autoconocimiento, a integrarse, a ver las cosas que no hemos querido ver nunca, a cuestionar la estructura que nos han plantado desde pequeños, porque nos da miedo. Es más, incluso hasta romper con el cordón umbilical de nuestros padres. Bueno, es así. ¿Cómo podemos ir por el sendero de la libertad si estamos prisioneros
en la caverna de Platón o en la caverna de nuestras ilusiones familiares. Y eso no significa que dejen de amar a sus padres, significa que no deberíamos depender, deberíamos ser libres. Esas verdades que en su momento sirvieron deben ser ¿qué? Hechas a un lado y seguir adelante. No para que las destruyamos, sino porque tuvieron su función, ahora ya no la tienen. Por ejemplo, ahorita el tema de la familia está siendo muy cuestionada, ¿no es así? Una estructura que se ha sostenido por siglos o por milenios. Ahora, pobre familia, la están dando por todos lados. No sé qué va a pasar. Si logrará hacer un cambio, una adaptación, o definitivamente desaparecerá como el núcleo que mantiene unida a la sociedad. Pues ya vamos a nuevas formas de sociedad, no lo sabemos. Pero ¿cómo reaccionamos ante eso? La mayoría no le agrada. ¿Por qué? Porque cuestiona sus ¿qué? Sus creencias. Sus creencias y verdades. No, a mí tampoco hay cosas que no me agradan, no puedo negarlo, ¿no? Y no encuentro todavía, porque estamos en la transición, y cuando hay una transición hay un caos, ¿no? Personajes que tienen 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 parejas, con todos tienen hijos. Eso es como los conejos, ¿no? Ahora hay de todo. Sí. Y irresponsable total. Digo, porque tú me impaciente así, puedo decirlo, y otros que conozco. La etapa narcisista nos muestra en el niño que su necesidad de ser centro, una identidad que se reconoce, que con ella se interrelaciona con el mundo. Pero esta etapa es superada por la mayoría de los seres humanos, salvo algunos que se han quedado fijados. Su opinión es su dogma de vida y deberá ser para aquellos con los que se comparta, con las que lo compartan. Ustedes saben que pasamos por la etapa esta del narcisismo, ¿no? Donde el niño o la niña se autoafirma diciendo esto es mío, yo quiero esto, rechazando a veces lo que los padres quieren, le quieren dar de comer y agarra la cuchara y se lo sirve aunque se llene de... No le importa, quiere ser ella o él. Esta etapa se supera, pero algunos no. Y un adulto narcisista es un adulto complicado, porque quiere que lo que piensa y lo que siente, y como ve el mundo, quiere que la gente que le rodea lo vea igual. Y hay de ellos si no lo ven igual. Si es un adulto de esos más o menos refinado, no va a haber violencia, pero él va a sufrir mucho porque jamás la gente va a hacer lo que quiere él. Cada ser humano tiene su visión. Puede haber un empate, puede haber un acercamiento, pero no puede haber una imposición. Puede haber una relación armónica, porque los dos ceden para encontrar la tercera vía, decía Erich Fromm. Pero no la imposición de un aspecto al otro. ¿Se acuerdan que esa es la versión machista más clara en las tradiciones latinas, o no? El macho se impone a la familia, a la mujer y a los hijos, ¿no? Una versión que parece que está saliendo, pero que todavía sigue siendo muy fuerte. Esa etapa, insisto, en el proceso de desarrollo del individuo, en su necesidad de seguridad, de sentirse amado, de superar el miedo y la soledad, de que es una identidad separada, le lleva a aferrarse a su verdad, o a su opinión, o a su dogma. Estoy insistiendo en que estas verdades que ustedes y yo sostenemos, que en un momento, yo a veces, he tratado con personas que han sido muy devotas de alguna religión, pero y han dejado todo por alguna cosa y se pasaron a otra cosa. Siguen siendo dogmáticas. Porque ahora lo que se pasaron también vienen a ¿qué? A amarrarse de las verdades y las sostienen como sostenían las anteriores. Quiere decir que no era la doctrina cristiana, era que su estructura, que necesitaba aferrarse a algo para sentirse seguras y sentirse bien. Estamos en esa posición, chicos. Me encanta porque se me quedan viendo así. Como diciendo, no muevo ni el ojo para que no digan que yo tengo algo. Todos estamos haciendo, de una forma o de otra. Puede ser que seamos muy flexibles en algunas cosas y que pasemos de ciertas cosas, ¿o no? Sí. Pero de otras, estamos ahí. Sí. A mí antes me preocupaba mucho y cuestionaba después de cada charla. Oye, ¿qué opinaste? ¿Qué te pareció, no?
¿Por qué? Porque me afectaba si no les parecía. Y me afectaba porque tenía que corregirlo, ¿no? Dices, bueno, a ver qué hice mal o qué dije mal. Pero con el tiempo dices tú, que diga lo que quiera. Yo hice lo mejor que pude. ¿Sí o no? Si la versión es interesante, mire, me voy a alegrar mucho. Si no, yo estoy haciendo lo más sincero y auténtico que puedo ser cuando transmito alguna idea de este tipo. Me puedo equivocar, pero eso es parte de la visión que cada quien pueda tener. Lleva a aferrarse a su verdad, a su opinión, a su dogma. Todo esto lo tienen en el material que les di, ¿eh? No tienen problema para... Miren, aquí me gustó este personaje. ¿Quién es? El innombrable. El innombrable. Además trata de convencer y convertir a los demás seres que le rodean a su verdad, por supuesto. Este señor se las... Bueno, más que él fue uno que tenía... Sí, Goebbels, él era... No, Goebbels fue el que dijo que una mentira, cuando se repetía con el tiempo, se convertía en una verdad, verdad. un dogma de fe, además. Ahora, él tenía carisma, no hay que negarlo. Sí que lo tenía. Se arrastraba a la gente. Tiene mucho poder verbal. Un poder increíble para convencer. Goebbels de otro igual. Otro que este Otro sí que igual, era- eran los dos más poderosos, tenían mucha fuerza para convencer. Digo, casi un pueblo lo convencieron. Sí, sí. O sea, esto le provoca sufrimiento, pues por más esfuerzos que pueda hacer no logra siempre este objetivo. En el caso de este personaje, pudo haber logrado mucho porque había algo de por medio. O lo aceptabas, o te ibas de Alemania, o te costaba la vida. Entonces había que aceptarlo. ¿Sí? A mí me llama la atención de muchos alemanes. He visto unos programas, no sé si han fijado ustedes en la 2, que tienen, de repente sacaron de un programa de la gente alemana que todavía ha sobrevivido y que comentan cómo lo vivieron. Casi la mayoría decía que no sabía que lo que estaba pasando. Yo no creo Es eso. mentira, es mentira. Yo no me creo esa historia. Es lo mismo que aquí en España con los fusilamientos hasta los años 50. Nadie sabía nada. Y la gente de los pueblos se acuerda todavía del tema. Ahora, ¿por qué? Yo trato de entender, ¿por qué decían esos personajes que no saben? Incluso un carcelero de la cárcel de Dachau, creo que Dachau, se llama. sí. Él era carcelero. Él nos dice, yo no sé lo que les hacían a la gente. O sea, en parte hay dos cosas. Primera, además la opinión pública, de que los puede tachar ahora, es que ellos mismos Se engañaron. no Se querían anestesiaron. aceptar algo Pero que mira, era... Al lado de los campos de concentración sentían olor de carne quemada, de carne de pollo, que es un ser humano, si vais a la India se Sí. nota el olor. A ver, ¿cómo es posible que ese tren que ha entrado, que luego sale vacío y sientes el olor? Hay que ser un poco corto de entendederas. Pues sí. Lo que pasa es que el terror te anula el entendimiento y prefieres no pensar nada. No, de lo y que está además sucediendo. te das cuenta que hubo tantas cosas que a veces tu conciencia no puede cargar con ella y prefieres que negarlo. No solamente para defenderte ante un público, sino para sostenerte. Vuelvo a lo mismo, el dogma sostiene a la personalidad. Y si hay necesidad de cambiarlo, niego la verdad porque no puedo aceptarla. No me puedo... Cuando estaba el juicio de Nuremberg y estaban todos los... jerarcas nazis. Göring estaba haciendo una defensa increíble. ¿Sí? Estaba logrando que todo el grupo de alemanes que estaban ahí estuvieran unidos y él estaba dando machaque. Sí. A los pobres fiscales americanos y franceses los traía fritos. No, Goebbels no era tonto, nada tonto. Pero entonces dice el fiscal norteamericano, pásenle las películas de los campos de concentración. Se desmontó todo, él quedó. Ante eso no podía que... Porque ven cómo están las máquinas cargando Sí, todos los sí, cadáveres sí. y los... Ante eso se Pero cerró es que todo. hasta que no cayó el muro, hasta que no se fue la Unión Soviética, no aparecieron documentos de cómo hicieron la decisión final, que hay una película y todo, que deciden en un palacete al lado de un Sí. lago lo que van a hacer. Porque incluso las juventudes hitlerianas y el partido nazi no lo sabían. Solamente unos cuantos y el objetivo era acabarlos, pero exterminarlos, de todas maneras. Podríamos decir que el dogmatismo es una peculiar forma del yo personal para protegerse del entorno y de sí mismo. ¿Podemos aceptar esa afirmación? Estamos hablando de una personalidad. Sí. Y ustedes y yo estamos intentando ser ¿qué?
un poco más de una personalidad, ser buscadores. Estamos tratando de separarnos un poco de ese aspecto para ser nosotros verdaderamente. Yo no quiero decir que lo vamos a rechazar, lo vamos a equilibrar con los principios superiores que son libertad, verdad, justicia. Y en ese equilibrio el dogma desaparece porque ya no tendremos temor ni miedo, incluso de defender nuestros principios en un momento dado, no para sostenernos, sino como una verdad que profeso. Que incluso hubo mártires en todos los pueblos de gente que llegó a decir, pues sé que me van a matar, pero yo sostengo esto, porque en eso he estado, y no era más bien una convicción. Pues Giordano Bruno simplemente es uno de los ejemplos para mí más o la mujer esta que mataron en Alejandría, Hipatia. O sea, sujetos que fueron llevados al cadalso por sostener sus ideas y que no tuvieron miedo de sostener su opinión, pero era una opinión de sostén de la verdad, que emanaba del centro. El mismo Sócrates, perdónenme, le dijo, si tú me echas para atrás de todo lo que has enseñado y dices que no, pues ¿de qué ha servido todo esto que has hecho? Hay momentos en que tendríamos que hacer así, y quizá algún día lo vamos a tener que hacer. Pero esa opinión escapa de la opinión de la personalidad, es más bien un concepto del alma, un concepto de afirmación como seres humanos. No nos damos cuenta que hasta qué punto nuestras resistencias, nuestros rechazos, nuestras repulsiones nos encierran en esta prisión que nos separa y a la que hemos llamado yo personal. Parecemos un panal, ¿o no? Aparentemente estamos juntos, pero estamos ¿qué? Separados de los demás. Sí. Barreras, llenos de barreras. Nos vemos aquí, nos estamos reunidos, pero cada quien tiene su panal, su marco del que ustedes no permiten la entrada a cualquiera, ¿o no? Sí, el otro día veníamos en el metro y entró un chico, que esos que andan repartiendo para que les des. Yo no sé qué se había tomado, o echado perfume de no sé qué. Olía, hijo de olía. Todo el mundo se hizo a un lado, Ya, simple con el olor, ya estamos tratando de separarnos. Por lo contrario, el yo divino, la esencia que es eterna, libre, infinita, no lo necesita, como vengo afirmando. En ella no hay temor, ni angustia, ni inseguridad. La libertad es patrimonio del yo divino y a ella podemos acceder. Podemos considerar que el dogma o la opinión que todos tenemos, nuestras opiniones, nuestras verdades, sean el escalón previo a acercarnos a nuestro yo verdadero. Hablo como buscadores de todas las corrientes. Esto coincide con todas las enseñanzas y en todas se insiste. Quien se aferra al yo personal nunca llega a la montaña, a la cumbre. Quien, conociéndolo, entendiéndolo, pero desligándose hasta cierto punto y centrándose en el yo divino y después tratando de que haya un equilibrio, es el que lo hace. El yo personal nos mantendrá en esta prisión. Si ustedes no quieren abandonarla, es su decisión. Pero andar buscando algo para seguir en la prisión es sufrir, porque si yo me doy cuenta que hay una libertad fuera de esta estructura y a pesar de que ansío esa libertad, no quiero abandonarla porque me da miedo, que ese es mucho el caso de muchas personas, pues es peor que empezar a desligarnos de ella. En una de las obras de los budistas tibetanos hay una parte de uno de esos maestros tibetanos que vinieron de los Himalaya, que decía que el ser humano, siempre algunos andan diciendo que andan buscando a Dios, ¿no? Y lo gritan y lo comentan mucho, ¿no? En algunas reuniones andan predicando, no, yo busco a Dios y etcétera, etcétera. Dice, pero el día que lo encuentran, de terror se dan la media vuelta y se van. Porque buscar a Dios y encontrarlo es dejar de ser personalidades. ¿Sí? Es fusionarte con la totalidad. Entonces, muchos de nosotros solamente hablamos. Pero seriamente no queremos abandonar la prisión porque pues al final, como en la Matrix, me da satisfacciones, gustos y es muy complicado atreverme a salir, a pesar de que yo lo diga, incluso que me atreva a mostrarlo o hablar de ello en una charla.
¿Cómo es mi vida personal? ¿Cómo lo estoy practicando cada día? ¿Realmente me desligo o sigo acumulando? ¿Sigo apegado? Ayer mi socio me cuestionó y yo me di cuenta de un apego que no había yo visto. Sí, hay que descubrirlo cada día. ¿Sí? Porque a veces no lo queremos ver, porque a veces hasta asumimos que estamos muy liberados o muy desapegados, cuando en realidad tenemos apegos cada vez más profundos y nos da miedo tocarlos. El despertar nace del abandono del yo personal, que libera de todas las tensiones, desata todos los nudos de la personalidad. Este yo personal entonces puede desempeñar su verdadero papel, dejándose guiar como un buen instrumento por lo divino en nosotros, que es el verdadero yo, por el Cristo, por el Buda, por lo que ustedes quieran llamar al yo superior. Pero ya no se encasilla y deja la prisión, abre la puerta. Ustedes han visto que hay una, creo que tengo la imagen, no la tengo, no. Hay una imagen que está una jaula y hay un pájaro adentro, le abren la puerta, el pájaro sale y se vuelve a meter. Eso, fíjate, está condicionado. Y prefiere estar adentro en la prisión que en la libertad. Como esta chica que a veces lo digo de broma, que me decía, ahora que estoy bien, ¿qué voy a hacer? Una paciente. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago aquí? Yo ya no sabía ni qué decirle. Si te dice alguien así, que ha estado contigo meses en tratamiento y a la mera hora cuando ya está mejor, dice, ahora no sé qué voy a hacer ya que estoy mejor. O sea, parece que la prisión nos gusta, ¿no es así? Sí. O sea, por eso volvemos a encarnar constantemente después de cada vida. Porque nos gusta la prisión, a pesar de que ya a veces nos vamos ya cansados, pero cuando venimos otra vez renovados en un nuevo traje, digo, pues está nuevecito, ahora otra vez me encanta. Esto proporciona un sentimiento de seguridad diferente a lo que hemos buscado en el exterior. Ya no hay sentimientos de miedo. ¿Por qué debería tener miedo cuando se está en perfecta afinidad con lo que es, con lo que soy? Entonces, cuando ya no queda miedo, cuando deja uno de sentir inseguro, el dogmatismo desaparece. Lo que a ustedes y a mí nos mantiene aprisionados en el dogmatismo es el miedo. El miedo de creer que somos simplemente una personalidad animal. Porque no estamos seguros, porque no nos las creemos, porque somos materialistas, a pesar de lo que ustedes me vengan a decir. Porque si no fuéramos materialistas, estaríamos convencidos de que hay un yo divino. Como mis sentidos no me los describe, como los sentidos no lo pueden percibir, no me lo creo. Entonces, podemos hablar de lo que ustedes quieran, de espiritualidad y todo, pero seguimos siendo ¿qué? Una tónica materialista. Porque finalmente, si no lo fuéramos, si fuéramos realmente la esencia espiritual, o por lo menos tuviéramos esa convicción, ya hace tiempo hubiéramos luchado por ir saliendo de la prisión. Y no lo hacemos. O si lo hacemos a medias, ¿no? A veces sí, a veces no. Según convenga. Que nos pasa a todos, ¿eh? La libertad está ahí, aunque no se piense en ello. Se vive naturalmente, espontáneamente, sencillamente. Nos espera siempre a la libertad, pero tenemos que dar el paso para salir de la prisión, de esta jaula que nosotros mismos hemos creado, con las verdades que no cuestionamos. Y me refiero a todas. Blavatsky insiste, para mí nadie lo ha dicho como ella. Bueno, el Buda también lo dijo, ¿no? Si yo soy un obstáculo en su camino de realización, destrúyame, ¿no? Lo dijo el Buda. Sí, sí. Y Blavatsky decía, si usted, después de estudiar estas verdades que son eternas, no se convence porque al experimentarlas no las no las acepte, no va a pasar nada. Todo debe ser comprobado por el estudiante, el verdadero y serio estudiante. ¿Por qué los místicos son vistos mal en todas las tradiciones? Porque no investigan. Porque investigan, porque se mojan, porque no aceptan los dogmas, porque se atreven a ir más allá. Por eso fue perseguido San Juan de la Cruz y mal vista Santa Teresa. Sí. Y a San Francisco de Asís se salvó porque el Papa ahí le echó la mano, pero si no le hubiera tocado también. O sea, ningún místico se ha sometido a los dogmas, o si los ha asumido en un principio, después los ha hecho a un lado. El dogma es un bloqueo, una estructura que nos impide crecer. ¿Sirve en un momento dado? Sí,
pero después debe ser abandonado. Ninguna verdad científica, religiosa, filosófica o política es vigente para siempre. En este mundo no hay nada para siempre. ¿Sí? Y si nos aferramos a eso es que la gente tiene temor. Y tenemos también que ser comprensivos porque no todos van a responder igual. Es ahí donde se demuestra que nuestro dogmatismo, que lo tenemos, no es tan aferrado ni cerrado, sino que somos capaces de ser flexibles para que otras personas poco a poco empiecen a cuestionarse. El estudiante que ayuda a otras personas, porque es una responsabilidad en parte, después de recibir conocimiento, lo debe hacer ¿cómo? Con esa calidad humana para darle oportunidad a que vaya abriendo las puertas de su prisión, salga un rato y vuelva a entrar. A veces se va acostumbrando a salir y entrar, hasta que en alguna ocasión ya se siente fuera y ya no tiene miedo. Ese es nuestro objetivo. Ayudar, primero nosotros, salir, porque no podemos ayudar a nadie si no salimos nosotros. ¿Sí? Tanto Geoffrey Hudson como Milarepa insistían, aquel que quiere abrir el corazón de los seres humanos y transmitirle esas grandes verdades, primero debió haber abierto ¿qué? Su corazón y encontrado las verdades en él mismo. Todo lo demás que transmitimos son solamente ¿qué? Opiniones. Que pueden ser grandes opiniones, grandes verdades, sí, pero no están vividas por cada uno. Y al no estar vividas, no tienen el poder de tocar el corazón de los demás. Ahí está la clave. Entre más simplemente, entre más coherentes sean ustedes. Conocemos la palabra coherencia. O sea, que viven lo que profesan. ¿Sí? Coherencia o íntegros, como le puedan llamar. La persona que es coherente, rara en esta época, adquiere una fuerza interior inmensa. Simplemente por vivir lo que profesa. Si tenemos todo pero no queremos verlo, porque en el fondo el miedo nos aterra, nos aprisiona en esta jaula del animal, que es válida, pero no puede estar sola y hecha a un lado, debe estar en conjunto con toda la estructura, porque nosotros no somos un ser humano con un alma, somos ¿qué? Almas que tenemos ¿qué? Un traje de carne. Bien, quiero terminar con esta parte. La libertad está ahí, aunque no se piense en ello. La historia, yo siempre recordaba a Krishnamurti y lo cuestionaba mucho en algunos momentos cuando hablaba de la libertad, ¿no? Hay un libro de él de libertad, la primera y la última, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Pero hasta poco a poco he llegado a entender, y dice, es que la libertad está ahí, no la quieren ver, no quieren hacer nada por tenerla, porque siguen aferrados a la estructura que les da cierta protección. Es cierto, por encarnaciones se formó, pero ahora debemos dar el paso y salir. ¿Nos da temor? Pues sí, pues sacan como hacen los fóbicos, salen un rato y se vuelven a meter, vuelven a salir y vuelven a meterse, pero hay que salir. ¿Cómo es salir? Dejar a un lado el egoísmo, la ambición y todo ese tipo de tonterías que nos han hecho que nos enclaustremos y atrevernos a ver el mundo como es, no como la estructura ha querido que sea. Esa es la invitación y espero que en los siguientes cursillos que tendremos en noviembre afirmemos este concepto, aunque sean temas como el de Prometeo, la Gran Madre, o el óctuple sendero budista, etc., siempre habrá este elemento. Prometeo, ¿por qué fue capaz de darnos el fuego? ¿Qué hizo para darnos el fuego? Robarlo. ¿Se enfrentó a quién? A los dioses. A los dioses. O sea, esa rebeldía de ir contra ciertas formas de ver el mundo, ciertos conceptos. Estoy hablando muy general, ¿eh? Está en nosotros porque todos llevamos un Prometeo, pero parece que está dormido hace tiempo, ¿no? De repente sale por un partido de fútbol. Bueno, a mí me interesa muy poco cuando sale Prometeo por un partido. Debe salir por nuestro destino, al que todos algún día tendremos que dar cuenta. Y por lo menos vamos a poder decir que hicimos lo que pudimos. Que es peor, que es menos que decir, pues me dio miedo y lo enterré. Enterré los talentos porque me dio miedo. Porque no fui capaz, porque fui cobarde. Pongan lo que quieran. Finalmente no va a haber manera de justificarlo, porque no fui ser humano que se atrevió. Es por ahí donde va el tema de la libertad y de que esas opiniones que no cuestionemos nos atrevamos.
Vayamos por las más pequeñas. Algunas van ustedes a comprobar que son para ustedes grandes verdades porque se los ha demostrado. Perfecto, ya lo tienen suyo, pero es que demostrado y comprobado por ustedes. No vino alguien a convencerlos, ¿no? Eso en todo. Aquí mismo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay tiempo para unas preguntillas si quieren. ¿Preguntas? ¿Dudas? Me encanta cuando no hay preguntas. A mí todo lo que dice me parece un regalo para los oídos, pero hay una cosa que la ha tocado así de casi de puntillas, pero a mí me crea inquietud, me crea miedo, me crea una especie de incomprensión de qué soy yo, esto de la reencarnación, porque piensas que ¿qué somos? Un mismo actor con diferentes papeles. Yo es que no sé, todo esto me crea una sensación de miedo. ¿Qué pasa es esto? Hay ciertas verdades que tienen un calibre especial. Y no porque algunas personas hablemos de ellas o tengamos la convicción debe ser aceptadas. Volvemos otra vez. Si yo lo digo con énfasis y con una convicción fuerte, es que para mí lo es. No, es que yo pienso Sí. que es Sí. que es muy posible. Pero ¿Por qué le da miedo? ¿A quién le da miedo? A la estructura. Sí, porque crea inseguridad. Entonces, ¿qué soy? Como eso de que yo soy el que vengo y cambio de cambio y cambio. Yo me daría el tiempo, no hay necesidad de estar obsesionado por estas. Esto puede aparcarlo y esperar poco a poco estudiar algunas otras cosas que le puedan llegar a enseñar, que es una verdad que puede ayudarle. Y si no, pues deséchela, no va a pasar nada. No, es que yo pienso que es muy posible, yo lo veo muy factible. Pero tiene temor. Exacto. No es que diga, no, esto no puede ser. Su temor Pienso, creo sí, que puede ser. venir de su personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad está acostumbrada a ciertos elementos, a cierto enfoque, a cierta manera de ver las cosas. Y eso de que yo soy un actor y que estoy usando trajes Esto en es cada un- oportunidad, esto es pues crea una especie de... muy simple, pero es lo Pues que esto crea la idea de que esto es simplemente algo que va a ser desechado. Pero no es más bien un miedo a perder este papel, un miedo a la muerte, al Sí, cambio. quizás sí. Puede que quizás sea sí, eso. porque hay muchos miedos Hay que- tanta identificación con la que los personalidad tienes, que, pero- claro, la voy a perder, qué pena, ¿no? Esa es su próxima Quizás sí. Sí. Es que somos tan complicados. Ahora, lo que pasa es que, bueno, el miedo a la muerte es uno de los grandes miedos que todo ser humano tiene. Lo que pasa es que cuando la muerte se pudiera evitar con el miedo, pues yo le diría, tenga miedo hasta lo que sea. Pero ni con el miedo se va a poder evitar. Es lo único que tenemos seguro. O sea que yo mejor me iría preparando para que no tuviera tanto miedo, porque si de todos modos va a ser inevitable la experiencia, es mejor trabajarla. Y luego también hay un sentimiento de indefensión, porque hay cosas que... Eso todo el ser humano lo tiene. Hay momentos de la vida que has dejado atrás y que lo harías totalmente diferente, pero ya no puedes, ya no hay una segunda oportunidad, un remake no es posible. Entonces tienes mucho miedo porque piensas que no has hecho las cosas correctas. No, yo ahí sí, en ese sentido yo creo que hizo lo que pudo. Y a nadie le van a pedir más. Quizá pudo haber hecho cosas. Porque a veces yo también pienso, ahora si me encontrara en aquella situación, lo haría diferente, pero con la sabiduría o con lo que he aprendido hasta ahora. Eso es todo lo decimos pero si todos. volviera atrás, en la misma situación, volvería a pifiarlo todo. Lo que yo digo es, mire, todos nosotros hemos en un momento dado metido las 4. Sí. Y podríamos haber, si ahorita yo dijera, si pudiera volver, pues no lo metería así. Pero fue hecho porque era necesario pasar por la experiencia. Borran la memoria y por lo tanto... Sí, es que si yo no hago esa experiencia, si no la tengo, no estaría quizá ahorita viendo cómo lo veo, porque pasé, lo he sufrido, lo he vivido y ahora lo entiendo. ¿Qué es lo que dice Blavatsky? Experiméntelo, vívalo para que lo entienda. Si no, no va a aprenderlo. Es la lección. La vida tiene esa técnica de enseñarnos. Nos enseña con experiencias. Y es doloroso, pero es así. Porque somos duros para aprender.
coherentes. No es que no podamos ser coherentes, sí podemos ser coherentes. Lo que pasa es que en el mundo donde vivimos, Sí, sí. el ser coherente te crea una cantidad de problemas que no puedes como uno de aprender y ser idealista por unos puntos. Y es que llega un momento que sí que sabes, voy a hacer esto, pero ya sé que me va a venir la contrarrespuesta, porque para mí es correcto, pero para los demás no lo será, porque no es así, después de examinarlo. Pero tienes que ir dejando o siguiendo y ir mirando a ver si encuentras el camino donde pueda ser coherente de alguna forma, que la gente pueda entender tu forma de verlo. El Buda hablaba del camino medio. Yo creo que debe tener ahí las condiciones que tiene, quizá le limitan ciertas cosas. El hecho de que haga lo que pueda, hasta donde pueda, ya es válido. Es que el hacer una cosa con puro conocimiento, por decirlo de algún modo, te lleva pues a situaciones que no son o sea, que los demás Sí. no entienden. Lo que pasa es que cada uno está colocado en ciertas condiciones. Pero lo sigues haciendo porque tú lo crees, además. Sí. Y esas condiciones a veces limitan la libertad que todos tenemos. Porque la ley kármica a veces funciona así. Entonces, sus condiciones le han impuesto ciertas limitaciones. Actúe dentro de esas limitaciones con la libertad que le permite. No importa. Ejérzala. Porque a veces se claudica hasta de la poca. Y habrá oportunidad, si usted insiste en que las condiciones se modifiquen y pueda usted ser más libre. Uno cambia las condiciones. Conforme vas recibiendo, vas pensando a ver de la forma que puedes ir modificándolo, porque sin tener que modificarlo, se llegue donde No, llegar. es que hay que ser inteligente en eso, no llegar como el de golpe querer hacer las cosas, no. Hay que ver las condiciones del momento, cómo estoy rodeada de esas limitaciones y hacer mi mejor esfuerzo dentro de las limitaciones. Es muy probable que con el tiempo se abra más cada vez el abanico de la posibilidad de estar más libre. Porque uno está, la lección quizá diga la vida, bueno, te voy a limitar porque no aprendiste esta lección. Tú te vas a sentir coartada en tus libertades. Te pongo este muro. Pero noto que tú estás insistiendo y que estás flexible. Bueno, te lo voy a poner más flexible, te lo voy a abrir más y más. Hasta que de repente tienes más capacidad de ser libre y ser tú. Pero has estado insistiendo, como la gota que va sobre la piedra hasta que se desmorona. Insistes, obvio, dentro de ese contexto donde podemos ejercer todos libertad y hay respeto. No es fácil ser coherente en una sociedad. Y si lo eres, a veces los ámbitos en que te mueves te lo permiten porque, vamos a decir que te lo has ganado. Pero hay otros ámbitos, por circunstancias que kármicamente te han puesto, que no te lo permiten. Bueno, nos lo tenemos que ganar. En esta vida, como en todo, hay que pagar un precio. Y el precio de ser nosotros exige a veces mucho. Perseverancia, mantenerse firmes, no claudicar, tener valor, sobre todo perseverancia. No darme por vencido aunque me caiga 5 veces. Me le vuelvo a levantar y vuelvo a hacerlo. Hasta el final. Eso hace que tarde o temprano me gane las oportunidades que he perdido o que tengo como limitaciones. Lo que yo creo que la gente no le tiene miedo a la muerte, sino le tiene miedo a la forma de morir. Hay muchas variantes, ¿eh? Hay gente que tiene miedo a morir, hay gente que tiene miedo a enfermarse y morir de una manera muy desagradable. O sea, hay de todo. El tipo de muerte. Sí, hay de todo. O sea, es cierto. Hay gente que sí tiene miedo a la manera en que se va a morir, ¿no? Si una enfermedad de esas dolorosas o complicadas. Pero hay otras que le tienen miedo a la muerte en sí. No hay vuelta de hoja, ¿sí? Eso varía. Y pues, en ese sentido, si la naturaleza me está diciendo que todo está cambiando y todo está renovándose, debería yo comprender que yo no soy el único que se va a quedar así con sus arruguitas y con sus pellejitos. Se tiene que ir también, como se va cuando una flor se seca y muere, pues el cuerpo también tiene que irse. Aunque la esencia es eterna, pero bueno, de entrada
la idea del materialismo que existe dentro de nuestro ambiente hace que tememos que es que de la muerte, después de la muerte no hay nada, como me decía una mujer, es que nadie ha regresado para decir que hay. Pues sí, tenía miedo porque decía que nadie había regresado y que no sabía si era verdad lo que le habían dicho en la iglesia. O sea, es un temor de alguna manera a veces heredado en una sociedad por tradiciones, etcétera. Pero cuando tú tienes esa convicción interior de que esto no termina para el traje y que hay una renovación como un sueño, que va a haber un renacimiento y va a haber el proceso y vas a volver otra vez porque pues mira, con la carga que traemos, deja de haber un miedo, que la gente que te ha dejado de tener miedo ha sido porque ha experimentado cosas que le han hecho ver que no hay muerte. Es simplemente una transición, un paso de una dimensión a otra, donde les aseguro que vamos a estar mejor que acá. Esperemos. Sí. Bueno, depende. Pero eso también puede ser una creencia, ¿no? Sí, pero como ha habido seres que lo han experimentado, desde la antigüedad ha habido grandes instructores, maestros, sujetos, y entre nosotros ha habido gente que ha tenido experiencias. Yo por lo menos cuestiono el que no haya nada, ¿no? En ese sentido. Porque sí ha habido experiencias de sujetos, aunque no sea mi experiencia, ha habido experiencias de otros que te han dicho, no, esto sigue porque yo he experimentado que no termina esto. Pero si no es mi experiencia, entonces es que yo creo en eso. Es una opinión. Es una creencia. Es una opinión. Si tú reúnes información, por lo menos te puede decir, como me dijo a mí un médico, que era muy materialista, dice, mira, no hay nada que compruebe que hay algo, pero tampoco hay nada que lo niegue. Exacto. O sea, como no hay nada que lo demuestre, tampoco hay nada que demuestre que no es cierto. Entonces yo me pondría, en tu caso, con una posición de decir, bueno, mientras no tenga más información y no tenga la experiencia, lo dejo de todos modos así, pero estoy abierta. ¿Sí? En mi caso. No, la pregunta que yo quería hacer, Sí. que llegué tarde, a lo mejor lo dio al principio, es la descripción de lo que es libertad para usted. Es que hay varios conceptos. Lo que a veces el ser humano considera por libertad es la libertad física en general. Y no me refiero a esa libertad física, porque hay gente que está aparentemente es libre, va por la calle y la prisión le lleva en la mente. O sea, nos aprisionan nuestros prejuicios y condicionamientos. Yo puedo presumir de libertad física y ser el peor de los prisioneros, como pone Platón exactamente en la caverna, ¿no? Estamos encadenados creyendo que las sombras son la verdad, cuando en realidad son, ¿qué? Sombras. O sea, estamos prisioneros de nuestros propios, de la ignorancia, dijeran los maestros en el Oriente. Me refiero a esa libertad interior. Nuestra esencia es libre, y buscará la libertad cuando llegue el momento, si nuestra madurez está adecuada. Una libertad que no tiene que ver con que si físicamente esté en una prisión o esté en la calle. Es una libertad interior, donde no hay apegos, donde nada me limita, aunque físicamente sea una persona yo sencilla y humilde y que me mueva en un mundo limitado, por dentro soy libre. Eso lo demuestran algunos poetas y escritores. Por ejemplo, creo que, si no me equivoco, en la historia del autor del Quijote de la Mancha, ¿no? Escribió la obra cuando estaba, creo que en prisión. Sí, pero es que él pagó. Vamos a suponer que así Con la fue. Inquisición se las tuvo. O sea, hizo la mejor obra hasta ahora de la lengua castellana, o por lo menos una de las El mejores, mejor retrato psicológico del español. en una prisión. O sea, es un poco sorprendente que estando prisionero y fuera capaz de tener un alma tan libre que hiciera algo creativo tan inmenso. Entonces puede ser que es lo contrario a limitación. Sí. Nuestra alma no tiene limitaciones. Las limitaciones las tiene el cuerpo físico. Pero hasta que no la experimentemos, creeremos que ser libres es moverte físicamente, hacer lo que te dé la gana, que tampoco es así. Pero ese es el concepto que tenemos. Hasta que el día que te das cuenta, como eso hablamos de la muerte, hasta que tienes una experiencia y te das, por ejemplo, algunos han tenido experiencias de separación, no sé si los han tenido, ¿no? Están dormidos, se levantan de la cama y el cuerpo sigue acostado, ¿no? Ya para ahí ustedes se darán cuenta que quiere decir que algo se separó y el traje siguió acostado, ¿no?
y eso yo lo tuve de pequeño y me dejó impresionadísimo. Y no sabía qué era y casi me orino del susto, ¿sí? No, es que es Pues una sí, experiencia muy tenía fuerte. yo 8 o 9 años y soy que te des un susto así. También. Si ese que está acostado era yo y me asusté. ¿Quién se orinó, el cuerpo o tú? El cuerpo se orinó. No, que quiero decir que a veces las experiencias son necesarias. Y hasta ahí te convences entonces de todo esto. Por eso les insisto, no nos traguemos nada si no nos atrevemos a... Podemos tener la convicción, pero tarde o temprano, si somos perseverantes y nos mantenemos firmes, tendremos las experiencias que nos demostrarán que aquello con lo que hemos estado, vamos a decir, convencidos. La palabra fe a veces no me entra mucho por la idea de que puede tener otras connotaciones. Yo digo convicción. Es una seguridad interior muy fuerte que emana de mi corazón. Cuando eso es así, y la experiencia lo demuestra, miren, jamás durará más de eso. Y la muerte, eso es un tema que es importante. No, en relación a lo que decían, Blavatsky, bueno, hay varios niveles de conciencia. El que más utilizamos es la mente racional deductiva. Prácticamente resolvemos todo con esa mente, pero tiene limitaciones, no abarca todas las esferas. Una de las esferas que no abarca es la muerte, el concepto de la muerte. Sí la abarca, pero desde el punto de vista físico, lo que le pasa al cuerpo, y nos lleva a la conclusión de que no hay nada porque el cuerpo se está marchitando. Sócrates, en la Apología, cuando se despide de sus discípulos, uno, el más racional, el Pedro de los apóstoles, el más primitivo, el menos pulido, le dice: oiga, maestro, y si no hay nada más allá y usted está muriendo a lo tonto, ¿por qué no mejor abdica de lo que está diciendo? Entonces le pide a los discípulos que salgan y se queda con simias, y le dice: a ver, simias, y le trata de dar una lección desde la mente racional, que no es la apropiada para ver esto. Le dice: no es verdad que lo alto y lo bajo es lo mismo, solo que estamos hablando de dos polos diferentes. No es verdad que lo amplio y lo estrecho son la misma cosa, lo que pasa es que estamos viéndolos desde dos enfoques. El día y la noche no es lo mismo, es el mismo ciclo, porque después de la noche viene el día. Se lo empieza a poner así, dice: entonces la vida y la muerte pues son lo mismo, porque si no fueran lo mismo quiere decir que habría una excepción. Y si hay una excepción en el universo, dime alguna otra excepción para que la tomemos en cuenta. Porque si es un universo donde no hay excepciones, ¿por qué habría de haber una excepción en esto? Y lo va llevando, o sea, estira la mente racional hasta donde es posible, y desde la mente racional le muestra que efectivamente no se puede ver. A veces si se estira la mente racional, uno llega a un recipicio donde está la aduana de la siguiente forma de pensar, como decía, la parte del corazón, esa parte de pensar que es la intuición, que Blavatsky dice que cuando una verdad compleja es instantáneamente comprendida, es otra mente, es una mente diferente a la reflexiva. Y luego hay mentes más abajo también, o sea, estaba esta charla que es de dogmas, la doxa, la opinión, que es una forma muy burda de pensamiento, episteme, va subiendo hasta que las formas de pensamiento se hacen más sofisticadas, pero requieren usar estructuras de conciencia diferentes a las que usamos cuando leemos el diario, cuando estamos en la calle, cuando conversamos. O sea, estamos demasiado casados con el pensamiento deductivo. Todo, nuestros reporteros, los cronistas de fútbol, todos utilizan la mente deductiva. Y si luego entonces nos vamos a dormir con esa misma mente, los médicos, los políticos, todos utilizan el sistema deductivo, entonces nos cuesta trabajo salir de pronto salimos de eso y vemos un atardecer, pero si volvemos a usar inmediatamente la mente deductiva, no nos detenemos con el auto para ver un amanecer porque puede ser peligroso, ni arrancamos una rosa para dársela a la persona que ama porque se ve cursi, y siempre es una deducción. Cuando uno abandona la deducción, uno se atreve a hacer cosas que no están en ese entorno, están en un entorno diferente. Y ahí están los artistas, los poetas, y no nada más ellos, ciertos científicos y cualquier ser humano que se atreve a ver la realidad en otra dimensión. Como dice Isaac, cuando se muere un ser querido, pues no queda más, la mente racional se agota, y no queda más remedio que ver esa situación de otra manera. Un rato, es un esbozo, un atisbo de universalidad, y luego regresa uno otra vez a las andadas. Bueno, eso era para complementar su duda. Bueno, la observación, que usted dijo que era una opinión, y sí lo es. Respecto a la muerte, no lo tengo. Bueno, quería yo más bien es el miedo a vivir.
También puede verse de eso. Y los límites que yo creo que es para la libertad, pues es justo eso, el raciocinio, es un límite también, ¿no? Vivimos en un mundo de restricción y la mente eso. racional tiene sus restricciones, todo tiene restricciones. Y bueno, también el miedo a la libertad puede a lo mejor venir porque entonces nos quedamos solos. Que no estaríamos solos porque estaríamos si somos coherentes con nosotros mismos. La coherencia también tiene niveles. La coherencia conmigo Todo. misma, como lo está diciendo él, me refiero. Entonces, si yo estoy conmigo, pero sí voy a estar conmigo, pero voy a quedar sola, porque hay muchos, como acabas de decir, dogmas, mucha gente que piensa así, que piensa de muchas formas. Cada uno diferente. Si yo soy íntegro, quiere decir que soy auténtica conmigo, mi propia fe, mi propia verdad. Entonces me quedaré sola. Bueno, era una observación. ¿No? No Pero que pretendía no quiere hacer otra decir, cosa no es más lo que mismo estar solo que estar desolado. hacer un poco de debate, pero con el único sentido de... No se acabaría nunca, ¿no? Pero Demostrar era los esa autores una que han pregunta tocado. solo para ver de dónde estábamos partiendo, de qué descripción de libertad. Lo que pasa es que la mente racional tiene un tope, pero la estamos mamando desde hace encarnaciones, es muy fuerte y nos da seguridad. Es el carcelero ese que tiene la llave para no dejarnos salir. Además cuando se duerme. Además cuando se duerme. Por sí, cuando te duermes vas a soñar y en el sueño ocurren cosas que ustedes se imaginan. Es cuando somos libres. Todas las barreras. Pero mientras no, o sea, él tiene la llave y dice, no, tú no te sales, tú me necesitas, aquí te tengo. Y te voy a dar todos los argumentos para que no te vayas. ¿O no es así? Entre ellos el miedo y la inseguridad. Entonces no nos vamos. Bueno, no nos vamos y nos tardamos en salir. Algún día nos saldremos. Porque es la evolución la que nos va a llevar a sacar. Otra es que por nuestra decisión querramos salir. Pero va a llevar a una vida de más disciplina, de más entrega y de más esfuerzo. Hay dos opciones. Ustedes se dejen llevar Por las buenas o por las malas. por las buenas o por las malas, sí. Y la decisión es que si yo lo quiero hacer me va a costar, pero tengo en mis manos mi destino y no me lleva a mí alguien. Yo llevo la carroza, no estoy llevado por las circunstancias, la gente, el qué dirán, la opinión de los demás, etcétera, etcétera. Hay un momento en la vida que todo ser humano tiene que tomar en sus riendas, en sus manos y decidir qué va a hacer en su vida o dónde va a ir. Y verá que la mente racional, que es una herramienta y es válida, tiene sus limitaciones. Y habrá que pasar esa limitación para ir más allá. Y esa es la invitación. Nadie lo hará corriendo, hay que hacerlo poco a poco, porque cada quien tiene su propia estructura de madurez y no todos tienen la misma habilidad para hacerlo, pero hay que hacerlo. Es lo que al final la vida nos da sentido, el atrevernos a ser verdaderamente ser humanos y no proyectos inacabados. Yo no me quiero ir como proyecto inacabado, quiero ir habiendo hecho lo mejor que haya podido hacer. Muchas gracias chicos, y nos vemos el día 4 de noviembre. Vale, hasta luego. Bueno, muchas gracias.